Análisis de la varianza con un factor. Esta prueba estadística se utiliza cuando tenemos que comparar más de dos grupos y la variable de estudio es una variable numérica. Vamos a realizar 5 pasos. El primero es describir cada uno de los grupos a comparar. En nuestra matriz de datos tenemos 3 grupos que corresponden a 3 técnicas de preparación incisal. La variable de estudio es la resistencia a la compresión de estas 3 técnicas. En total tenemos 36 observaciones, cada una de ellas compuesta por 2 unidades. En el menú Analizar, Comparar medias, en la variable independiente Grupos y en la variable dependiente o variable de estudio Resistencia a la compresión. Opciones, y vamos a seleccionar los descriptivos que nos interesan. Vamos a ordenarlos de una vez. Entonces, el número de casos o media, desviación típica, mínimo o máximo y error típico de la media. Continuar, aceptar. Los descriptivos se encuentran en la parte inferior de este informe. Podemos trasladarlos a una hoja de Word para una mejor presentación. Las 3 técnicas están aquí en forma comparativa. En el primer caso, compuesta por 12 unidades, un valor mínimo de 50,99 y máximo de 100,09, media de 78,59, desviación típica de 13,40 y error típico de 3,87. A simple vista podemos observar que el valor medio de estas 3 técnicas es numéricamente distinto. De hecho, la tercera tiene un valor medio casi equivalente al doble de las dos primeras, 183,88. Por lo tanto, nuestra hipótesis se centra en ver si es que estas resistencias a la compresión en estos 3 grupos son distintas. En un segundo paso, vamos a realizar el análisis de la varianza propiamente tal. En Analizar, Comparar medias, ANOVA de un factor. En la casilla de factor, colocamos el grupo y en la variable dependiente la resistencia. Aceptar. El resumen de la tabla ANOVA está aquí en la parte inferior. La trasladamos a una hoja Word como segundo procedimiento y observamos que el p-valor o el valor p es menor a 0,05, es decir, que es un valor que está por debajo del nivel de significancia 5%, de tal manera que estamos comprobando estadísticamente que estos 3 grupos son distintos. Ahora, la pregunta es si los 3 grupos son distintos o existe alguno de ellos que difiere de los otros 2. Vamos a un tercer procedimiento. En el menú Analizar, Comparar medias, ANOVA de un factor y en Pruebas post-hoc vamos a escoger la prueba de Taki. Continuar y aceptar. En la parte inferior tenemos la prueba de subconjuntos homogéneos. Trasladamos este resultado con formato y vemos que la prueba estadística ha agrupado a las técnicas A y B dentro de una misma columna, mientras que la técnica C está formada por un segundo grupo de manera aislada. De esta forma gráfica podemos decir que estos dos grupos son homogéneos, la técnica A y B, mientras la técnica C es distinta. De hecho, si comparamos los grupos A y B, el p-valor resultaría en un 0,9, es decir que no hay diferencia significativa en la comparación de estos dos grupos. Se llama de subconjuntos homogéneos, porque lo que hace esta prueba de HSD de Taki es agrupar en columnas todos aquellos grupos que no difieren significativamente. En este caso solamente tenemos 3 técnicas y por eso se han conformado 2 grupos,
De no haber diferencias significativas entre estas tres técnicas, las tres se encontrarían en la misma columna. Como cuarto procedimiento, vamos a interpretar las pruebas de comparaciones múltiples. Esta prueba de comparación múltiple, que se obtiene con el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente, es decir, no hay que efectuar ni aplicar ningún comando adicional, lo vamos a trasladar a nuestra hoja de Word. Es un resumen de la comparación de cada una de las técnicas con la restante. En este caso, la técnica A con la B tiene una diferencia de promedios de la resistencia a la compresión de 2,87, un error típico de 8,33, que es un error típico para la diferencia de estas medias, un p-valor no significativo, puesto que la técnica A no difiere de la técnica B, y un intervalo de confianza con un límite superior negativo y un inferior positivo. Cuando estos dos límites, cuando uno de ellos es negativo y el otro positivo, vamos a decir que no hay diferencias significativas entre los dos grupos evaluados, o que son homogéneos. En este caso, los dos límites son negativos y por ello el p-valor es significativo. De hecho, habíamos visto que la técnica A no era numéricamente distinta a la técnica C en promedio. El valor medio de esta diferencia es menos 105,29. Las otras comparaciones se interpretan de manera análoga, y en la última parte incluso tenemos una repetición al inverso de las técnicas C versus A, y aquí lo teníamos, A versus C. Por ello la diferencia es la misma, solo que el signo positivo y en el primer caso signo negativo. Incluso el intervalo de confianza es el mismo desde 84 hasta 125 y aquí desde menos 125 hasta 84. Es la misma comparación. Lo que a nosotros nos interesa es que el p-valor y si es significativo o no. De hecho, hasta aquí estamos viendo que la técnica A y la técnica B son homogéneas, mientras que la técnica C difiere tanto de la técnica A como de la técnica B. En un quinto paso vamos a ver estas diferencias de manera gráfica. En el menú Gráficos, Gráficos interactivos, Diagrama de caja, y en este diagrama de caja vamos a colocar en el grupo en el eje de las abscisas y la resistencia a la compresión en el de las ordenadas. Simplemente aceptar y tenemos nuestra gráfica. Si la trasladamos para una mejor observación a nuestro Word, podemos ver cómo las cajas azules de la técnica A y B están prácticamente superpuestas. De hecho, el valor medio o el valor mediano de la primera técnica, que es la línea negra dentro del recuadro que corresponde a la mediana, está a un nivel interno dentro de la segunda caja, y este es un criterio que se utiliza para comparar grupos, y en este caso nos indica que hay homogeneidad o que no hay diferencia, mientras que la técnica C tiene una distribución bastante superior a las dos primeras. Estadísticamente lo hemos comprobado. Las diferencias son significativas. Concluimos en que la resistencia a la compresión de esta técnica de preparación incisal, denominada C, es mucho mayor que las observaciones en A y B, donde no hay diferencias significativas. Este es el análisis de la varianza con un factor ANOVA.